Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Los pleitos judiciales que ocurrieron durante el gobierno de Evo Morales y por supuesto cuando el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, era ministro de Economía, han dejado una cuenta pendiente, han dejado un agujero en el bolsillo de Bolivia. Y todas esas decisiones de ir a juicio internacional, gracias al despliegue monumental de la mala gestión, del mal actuar, del elegir de manera equivocada los pleitos que desearon pelear Arce y Evo, o Evo y Arce, nos han dejado una deuda. Hemos perdido tanto, y no solo se trata de plata, no. Se trata de un futuro que hoy en día es diferente. Se trata del futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, el futuro de toda su descendencia. Pero por las decisiones estúpidas de gobernantes socialistas, como Evo, como Arce, vamos a tener una complicación a largo plazo, gracias a que un dictadorcillo, un aprendiz de dictador y el burro de economía llamado Luis Arce han decidido en el pasado ir a un pleito internacional. Por ejemplo, uno de los más grandes problemas y las pérdidas, por cierto, ha sido en la Corte Internacional de La Haya con respecto a la última pérdida monumental de Evo Morales, del gobierno de Evo Morales. El procedimiento, el pleito judicial que estábamos disputando en La Haya sobre el acceso de Bolivia al mar. Se ha perdido un documento verdaderamente importante. Y nos quedamos sin esa posibilidad, sin ese argumento. Un argumento valioso que hoy en día ya no puede ser tomado en cuenta de aquí a futuro. Es decir, esto repercute, es solo un ejemplo, ¿no? Repercute para toda la vida del Estado boliviano. Y este resultado desfavorable, por supuesto, que es culpa exclusiva de Evo Morales y de Luis Arce, porque utilizaron toda esa maquinaria políticamente. Lo utilizaron para fingir una victoria adelantada y que a la hora de la verdad, cuando se dictaminó lo que sí importa, el resultado del juicio, perdió Bolivia. Y perdimos ese argumento importantísimo, que repito, no lo podemos volver a utilizar. Gracias a Evo, gracias a Arce. Presten atención al pequeño debate que vamos a escuchar, que es muy importante para tener en cuenta la magnitud del problema. De nuevo, no se trata de Evo, de Arce, se trata de a largo plazo qué tanto nos va a afectar para toda la vida del Estado. Para toda la vida del Estado, señores. Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por la decisión de un estúpido gobernante socialista que quería verse fortachón. Ni siquiera, y ojalá fuera así, ni siquiera el problema terminará cuando el imbécil de Evo y el idiota de Arce se mueran. Seguirá el problema de haber perdido un recurso judicial tan importante. Escuchemos.
Hola Juan Carlos, buenas noches. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche aquí en el programa para hablar de este último fallo que efectivamente golpea en lo económico y obviamente en general al país, al Estado Nacional. Quiero agradecerle al doctor Rubén Darío Cuéllar, analista de temas internacionales, que está con nosotros obviamente esta noche, y también a Jaime Dun de Ávila, presidente del directorio de Bolsa, la Sociedad de Titularización Sociedad Anónima. Buenas noches, Rubén Darío, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Jaime. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Jaime. Gracias por estar en Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia. Juan Carlos, un saludo cordial. Igualmente, Rubén, un abrazo grande. Gracias ambos por su presencia aquí en que No Me Pierda. Rubén Darío, comenzamos con usted, por favor. En esta seguidilla de arbitrajes a nivel internacional, la mala noticia es que prácticamente todos se han perdido. Claro, hay una visión desde las autoridades que dicen, nos pedían tanto, nos pedían mucho y hemos logrado bajar. ¿Eso podrían minimizar las derrotas judiciales o no? Bueno, Juan Carlos, aprovechando la efervescencia del público, es como decir que Bolivia perdió el otro día con Brasil 5-1, y si pierde mañana 3-0 con Argentina no fue mejor. No, señor, perdimos de todas maneras. A ver, este es un proceso de responsabilidad. Estos procesos han tenido lugar después de una decisión política del gobierno de Evo Morales de supuestamente nacionalizar las empresas que antes estaban en manos de compañías privadas. Ese proceso de nacionalización como tal nunca se dio. Fue un pacto de compra de activos cohesionados por el poder del Estado. Por lo tanto, el proceso se inicia con las autoridades del MAS, se tramita bajo las autoridades del MAS y se consiguen estos fallos desastrosos bajo la administración del MAS. Si hay un responsable en este proceso, es el MAS y sus dos administraciones. No hay forma de evitar diciendo, bueno, teníamos que pagar, qué sé yo, a Pan American pidió 1.400. Hay un viejo adagio popular que dice que en pedir nunca hay engaño. Una cosa es pedir y otra cosa es justificar lo que se está pidiendo. Pero lo que es triste es que este fallo se suma a uno más y vienen muchos más, vienen por lo menos los 3 a los que ustedes se referían y otros más que se van a activar en este tiempo y en todos el resultado va a ser el mismo, mientras tengamos el mismo tipo de defensa y las mismas autoridades a cargo de los intereses del Estado. Rubén Darío, para usted el responsable es el MAS, es decir, de estas pérdidas que hemos sufrido en estos últimos años. Jaime, para usted, ¿quién es el responsable directo de lo que ha venido perdiendo Bolivia con todos estos fallos por laudos arbitrales? Si hay que buscar un responsable, ¿a quién se responsabiliza? El responsable es definitivamente el gobierno que estaba en ese momento, ¿no es cierto? Porque además estas nacionalizaciones, entre comillas, se han hecho con decretos supremos, ¿no es cierto?, donde ha participado todo el Poder Ejecutivo. Y evidentemente, como dice Rubén Darío, estoy de acuerdo con él, aquí son supuestas nacionalizaciones, en realidad no ha habido tal. Fíjense, una de las curiosidades de cuando se analiza este tema con la empresa Glencore, es que Glencore justamente dice que no ha sido compensada, ¿no es cierto?, por lo que ha sucedido. Glencore dice ha sido nacionalizada y el gobierno le dice no ha habido nacionalización, ha sido una simple reversión. Entonces hacia el público por parte del gobierno hay un discurso de nacionalización, pero en la defensa formal dicen que no hubo nacionalización. Entonces, evidentemente, al final lo que tenemos es toda una confusión de términos que han llevado a cabo estas autoridades de una manera con muy poca pericia, además, y un manejo totalmente fuera del marco legal, y esas son las consecuencias que tenemos ahora. Jaime, en ese sentido, lo que acaba de mencionar, nacionalización o reversión, y esa terminología que se va cambiando o va apareciendo en el tiempo, ¿qué hubiera sido o cuál hubiera sido una correcta nacionalización
en aquellos tiempos en los que, lo sabíamos, cada 1 de mayo la novedad era que se iba a nacionalizar algo. ¿Qué hubiera sido correcto? ¿Cuál hubiera sido una correcta nacionalización entonces? Bueno, primero decirte que de entrada cualquier acto de nacionalización, ¿no es cierto?, en sí mismo no es un acto correcto porque es una violación a la propiedad privada, sea nacional o sea internacional. Sin embargo, hay que reconocer que bajo la normativa y la jurisprudencia internacional se reconoce el derecho de los estados a tomar posesión o control de activos privados. Generalmente es por un propósito de garantizar que se van a usar por el interés público, por emergencia nacional o qué sé yo. Está en la normativa internacional, pero tiene un procedimiento y está sujeto no solo a reglas ya preestablecidas, sino en los mismos contratos de cómo se hace. Entonces la nacionalización al final tiene que ser una compra, porque no es una confiscación, es una expropiación. Es una expropiación que tiene que hacerse pagando pues lo que se tenga que pagar. Tiene que ser una recompra. Pero sin embargo, en Bolivia, especialmente por el tema político, además son momentos de alto populismo y en ese momento, como 2006 y después, muchísimo más jugar a apelar a los sentimientos de la gente y estas nostalgias de las revoluciones cubanas y las nacionalizaciones al estilo cubano que se quiso vender a la gente, que ideológicamente estábamos quitándole, ¿no es cierto?, al empresario extranjero imperialista y él se merece eso y eso te ganaba votos en ese momento porque apela a los sentimientos de la gente y la rabia que algunos tienen en ese momento. Y al final terminamos en una situación tan compleja donde debemos pagar mucho dinero. Y si me permites, Juan Carlos, un tema más. En el caso, por ejemplo, de estas nacionalizaciones, no hay que ver solamente los 1.000 millones que estamos perdiendo en el arbitraje. Hay dos temas más. Por un lado, has espantado la inversión extranjera ahora y en futuro. Son miles de millones de dólares que ya no llegan al país. El 2022, Bolivia es el único país en Latinoamérica con una inversión extranjera negativa. 144.000 millones de dólares ha ido inversión extranjera a Latinoamérica y Bolivia ha recibido no solo cero, ha sido negativa. Han salido más de 900 millones de dólares, han escapado de Bolivia. Y por el otro lado, mencionaron a Pan American Energy, por ejemplo, 1.493 millones, se pagaron 356 y nos quedamos con Chaco, una empresa petrolera que pierde plata todos los años, más de 500 millones de bolivianos todos los años, y ahora ni siquiera hay gas, vale prácticamente cero. O sea, no solo que pagamos, quedamos mal, sino nos agarramos activos que ni siquiera tienen valor después. Creo que este último punto que usted ha tocado, Jaime, es quizás el más preocupante si se hace un análisis en el criterio de lo que ha perdido Bolivia, más allá, obviamente. Señores, ¿de qué sirvió la nacionalización? Pregúntenle a cualquier masista, ¿de qué sirvió? La respuesta típica seguramente será que tenemos ahora dignidad, ahora le pertenece a los bolivianos que, uy, sí, muy dignos que somos, le devolvió el gas a los bolivianos. Se está acabando. El gas se está acabando. Muy dignos, muy soberanos, pero sin gas. ¿Qué de digno tiene? ¿Qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve fingir que tenemos una olla vacía? ¿De qué sirve alardear que le robaste la olla de comida a otro y nunca la volviste a llenar? Y no volviste a cocinar en esa olla. Porque eso es lo que hicieron Evo Morales y su grupo de mentecatos. Le robaron a alguien que sabe generar, que produce, y a la larga, pues obviamente se fue gastando la platita, se fue acabando el gas. Y un burro con plata no sabe generarlo, no sabe volver a producir, no sabe volver a generar ese dinero.
porque piensa que robando genera, y no trabajando duro, y no invirtiendo. ¿Cuál es la gran diferencia entre una empresa estatal y una empresa privada? La empresa privada, si no produce, si no es eficiente, si no logra hacer su trabajo bien, se va a la quiebra. La inversión se pierde. El empresario pierde mucha plata. Probablemente no queda pobre, pero pierde mucha plata. ¿Qué pasa? Y cierra, obviamente. ¿Y qué pasa con las empresas estatales? Usan plata de ti, usan plata de mí, usan plata de tus padres, impuestos, para que esa empresa que pierde plata porque no funciona bien, no cierre. Para ellos no quedar con la mala imagen de que hicieron mal su trabajo. Y así han manejado el país. Se dedicaron a gastar, no a invertir. Se dedicaron a gastar y robar para quedar bien. Para quedar bien y utilizarla en su imagen pública. Contrataron guerreros digitales, se armaron radios Causachuncoca, le pagaron a María Galindo, le pagaron a cuanto periodista bananero que venda sus nalgas barato, exista, y se dedicaron a generarse una imagen ficticia. Hoy en día Bolivia no tiene plata, no hay dólares. Hoy en día Bolivia se está quedando sin gas. Espérate un poquito, vas a ver. ¿Qué va a pasar con el gas domiciliario? ¿Qué quieres apostar a que va a venir más caro? Les apuesto lo que quieran, que pronto el gas domiciliario va a subir. Y tu gobierno tienes que aguantar. Eso es lo que te van a decir. No se harán responsables. Tratan de buscar a quién culpar. Pero la única culpa recae sobre estos idiotas que nos gobernaron. Señores, déjenme su opinión por favor. Si quieren ver el video completo, por supuesto, vayan al canal de Cabildeo Digital. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a los miembros del canal. Un saludo y nos vemos en otra oportunidad.